Como tip número 21, os voy a hablar de los rendimientos de capital inmobiliario. Actualmente Hacienda está revisando todos los ingresos y gastos de los rendimientos de capital inmobiliario. Si declaráis arrendamientos de inmuebles, que sepáis que Hacienda, la documentación que está solicitando para hacer la comprobación de esos inmuebles arrendados es el contrato de alquiler y cualquier justificación de ingresos y de gastos. Los gastos deducibles, que sepáis que Hacienda no admite cualquier documento que no sea una factura oficial que vaya a nombre y con la dirección del inmueble en concreto. Nos estamos encontrando muchos requerimientos y muchas liquidaciones paralelas en las que no están admitiendo ese tipo de gastos. Además, cuando Hacienda hace una comprobación de este tipo de ingresos y gastos declarados de arrendamientos y ve que no puede aceptar ciertos gastos, está aplicando una resolución del TEAC que dice que la reducción del 60% de la hacienda habitual solo se puede aplicar en lo declarado por el contribuyente. Es decir, que si Hacienda luego revisa y entiende que hay más ingresos porque no acepta ciertos gastos, esa diferencia de más ingresos no va a tener esa reducción del 60% que se le aplica en general. Por otro lado, hay un gasto deducible muy importante que es la amortización del inmueble. Para que el programa lo calcule correctamente, hay que introducir una serie de datos que no se nos pueden olvidar, que es el valor cadastral total, el de construcción, el del suelo y el valor de adquisición. Por último, recordaros que los intereses de los préstamos son también deducibles a la hora de calcular el rendimiento neto de los alquileres y que no olvidéis que si son alquileres turísticos no podéis aplicar la reducción del 60%. Como tip número 22, un consejo sobre imputación de rentas inmobiliarias. Como sabéis, Hacienda está siempre requiriendo al contribuyente para saber cuántos días ha estado un inmueble arrendado o no. ¿Por qué? Porque le da mucha importancia a cuando el inmueble está vacío porque considera que hay una renta presunta por esos días en los que no ha estado arrendado y también hay que declarar. Ese rendimiento presunto se calcula sobre el valor catastral, que si ha estado revisado en los últimos 10 años es un 1,1% sobre el valor catastral y si no ha estado revisado será de un 2% sobre lo que hay que tributar. Otros casos en los que nos estamos encontrando que están requiriendo esta información del número de días para la imputación de rentas correcta son los casos de herencia y se debe reflejar correctamente en la declaración de la persona fallecida y también la declaración de sus herederos. Asimismo, en casos de compraventa, donación, etc., cualquiera en los que se transmita la propiedad, hay que manifestar correctamente los números de días en los que ha sido propietario. Como tip número 23, os voy a hablar de un consejo sobre el consumo de suministros. Es importante que sepáis que todos los años Hacienda recibe la información asociada a una referencia catastral de un inmueble en concreto respecto del consumo de suministros, sobre todo eléctrico, que realiza a través del modelo 159. Esta información la requiere, sobre todo, y la utiliza para controlar qué inmuebles pueden estar arrendados o incluso para no aceptar ciertas desgravaciones de vivienda habitual adquiridas antes del 1 de enero de 2013. Dicho esto, desde mi punto de vista, no es un criterio absoluto el de Hacienda el ceñirse a los datos que obtiene de las compañías eléctricas para decidir si una vivienda es habitual o no, o si un inmueble está arrendado o no, porque el dicho consumo lo puede realizar el propietario, el inquilino o quien sea. Por ello, actualmente estamos llevando en el despacho varios asuntos en contra de Hacienda defendiendo el derecho del contribuyente para poder reducirse viviendas habituales adquiridas antes de 1 de enero de 2013, cuando realmente tenemos otras pruebas fehacientes que acreditan que dicha vivienda es vivienda habitual, no solo aferrándose al consumo de suministros. Como tip número 24, os voy a hablar de la ganancia patrimonial exenta cuando lo que se vende es la vivienda habitual y el contribuyente es mayor de 65 años. La ganancia patrimonial sería la diferencia del valor de adquisición y del valor de transmisión, cada uno con sus gastos respectivos. Si de esa diferencia de valores hay una ganancia patrimonial, se tendría que declarar en la declaración de la renta. Pero si el contribuyente es mayor de 65 años y la vivienda que vende es su vivienda habitual, es decir, ha vivido en ella más de 3 años, y sobre todo en los últimos 3 años de los ejercicios anteriores, no se tiene que tributar por dicha ganancia.